arrancar el día de hoy con lo que son las oscilaciones forzadas. Vamos a tomar aquí como ejemplo un columpio, ¿sí? Entonces vamos a partir de un movimiento armónico simple. Tomo el ejemplo del columpio porque es el ejemplo en el cual creo yo que las oscilaciones forzadas se pueden visualizar de la mejor manera, ¿sí? Entonces tenemos el niño en el columpio, ¿vale? Podemos asemejarlo como un péndulo, ¿no? Esto puede ser una masa. ¿Por qué está presente? Todavía no he tomado lista. Entonces tenemos ahí digamos que el niño es la masa y pues es el péndulo que está oscilando de lado a lado, ¿sí? También puede ser un sistema masa-resorte, ¿no? Puede ser un sistema masa-resorte y está oscilando pues de lado a lado, ¿sí? No importa, no interesa. Lo único que debemos tener en cuenta es que vamos a partir de un movimiento armónico simple, ¿sí? Si fuese un sistema masa-resorte, la única fuerza que habría sería la fuerza elástica, inicialmente, ¿no? Recuerden que cuando hablo solamente de fuerza elástica, que es la fuerza F igual a menos K por X. Cuando hablo solamente de la fuerza elástica, este movimiento es un movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, hasta ahí ya lo hemos estudiado, hemos visto todos los sistemas bajo movimiento armónico simple, como el sistema masa-resorte, péndulo simple, péndulo compuesto, péndulo de torsión. Entonces, ese ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Bueno, la clase pasada agregamos una fuerza de viscosidad. Esa fuerza de viscosidad lo que produce es que el movimiento se vea frenado, ¿cierto? Y se convierta en una oscilación amortiguada, ¿cierto? Entonces aquí ya presenta disminución de amplitud, se presenta disminución de la energía a medida que van avanzando los ciclos. Entonces, si nos remontamos al ejercicio o al ejemplo del niño en el columpio, es como si aquí el aire lo está frenando, ¿no es cierto? Entonces el niño se trata de columpiar, pero el aire lo va frenando, de tal manera que va a ir perdiendo amplitud, por lo tanto va a ir perdiendo energía. Recordar que esa fuerza de viscosidad la llamamos F sub B y que era igual a menos B por la velocidad, ¿no? Bueno, hasta ahí el sistema era amortiguado, fue lo que vimos la clase pasada. Recordar que hay tres tipos de movimiento amortiguado, ¿no? El movimiento subamortiguado, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado, ¿sí? Ahora, estando en la posición de que el columpio o el niño o la masa va perdiendo amplitud, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar una fuerza externa. ¿Para qué se aplica esta fuerza externa? Para evitar que la amplitud disminuya. Esa fuerza externa es una fuerza periódica. ¿Qué sucede cuando usted le aplica una fuerza externa a este sistema? Pues el sistema alcanza una amplitud constante. ¿Por qué? Porque usted lo está empujando. Dependiendo de la fuerza o la intensidad de la fuerza que usted utilice, ¿no? Entonces, el sistema alcanza una amplitud constante. Bueno, esa amplitud constante que alcanza el sistema, como les decía, va a depender de la fuerza externa. Entonces, esta fuerza externa, vamos a llamarla F sub E de T, es igual a F sub 0, que sería la amplitud de la fuerza, seno de omega sub F por tiempo. Entonces, si nos damos cuenta de esta expresión que acabo de anotar aquí, de la fuerza, es una fuerza periódica porque, bueno, va representada aquí por una función seno, ¿cierto? Tiene su amplitud y tiene una función seno. Entonces, esta fuerza es una fuerza periódica. ¿Listo? Depende del tiempo, listo. Obviamente va a depender del tiempo. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando aplicamos esa fuerza? Ya lo dijimos. El sistema alcanza una amplitud constante. Entonces, el niño en el columpio, inicialmente no había viento, no había aire, y era un movimiento armónico simple, ¿cierto? Cuando apareció la fuerza de viscosidad, el viento comenzó a restarle velocidad. Se volvió un sistema amortiguado, él comenzó a perder amplitud, ¿cierto? A medida que oscilaba. ¿Y qué sucedió? Pues entonces le vamos a aplicar una fuerza externa. ¿Para qué? Para que no pierda amplitud.
Entonces aplicamos una fuerza externa, F sub E, y esa fuerza externa produce pues que el niño en el columpio nuevamente alcance una amplitud, o que su amplitud comience a aumentar, ¿cierto? Hasta cierto punto en la cual ya no va a aumentar más y va a permanecer constante. ¿tá? Entonces, como ya la amplitud volvió a ser constante debido a que alguien vino a empujar al niño en el columpio, o debido a esa fuerza externa, pues entonces el movimiento retoma a las características de un movimiento armónico simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están alcanzando una amplitud constante. Tener en cuenta que de esta expresión de la fuerza podemos identificar que F sub 0 sería la fuerza máxima que se le va a aplicar al sistema. Obviamente, al ser una fuerza en el sistema internacional, hablamos de unidades de Newton. Y W sub F la llamamos frecuencia externa. Frecuencia externa. O frecuencia de la fuerza, ¿no? Frecuencia externa. ¿Listo? Ahora, si analizamos el sistema mediante la segunda ley de Newton, recuerden, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso, pues vamos a tener más fuerzas involucradas. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos K por X, que sería la fuerza elástica, ¿cierto? Sería la fuerza elástica, más, bueno, menos, en este caso, menos B por la velocidad, que es de X de T, que esta sería la fuerza de viscosidad, ¿cierto? Más F sub 0, seno de omega sub F por tiempo, que sería la fuerza externa, ¿cierto? Igual a masa por la derivada segunda de X de T dos veces, que es la aceleración, ¿cierto? Ahora, esta ecuación ya no es homogénea. ¿Por qué? Porque aquí hay una función no lineal, que es una función seno que depende del tiempo. Entonces ya no es una ecuación homogénea. Vamos a despejarla. Primero voy a pasar la masa a dividir, ¿cierto? Divide a cada uno de estos términos. Y la función que es esta, la voy a dejar en el otro lado. ¿Listo? ¿Cómo nos queda ya despejada esa función? Pues bueno, nos va a quedar derivada segunda de x de t dos veces más b sobre m de x de t más k sobre m por x igual a f sub 0 seno de omega sub f por tiempo. Esta ecuación que está aquí es la ecuación de un movimiento forzado. Su principal característica, ya no es homogénea. ¿Cierto? Las que veníamos trabajando sí venían siendo homogéneas. Esta ya no es una ecuación homogénea. Lo que debemos entender aquí es que, recuerden, esta segunda derivada es la aceleración, ¿cierto? Más B sobre M hace referencia al parámetro de amortiguamiento que nosotros lo llamamos 2 veces gamma, ¿cierto? Por dx de t, que está de la clase pasada anotado, más omega sub 0 al cuadrado por x, igual a f sub 0. Bueno, recordemos, esta derivada sería la velocidad, ponerla como velocidad, igual a f sub 0, seno de omega sub f por tiempo. Profe, ¿a qué se refiere con homogénea? Homogénea que no va a quedar igualada a 0 porque tiene una función independiente del tiempo. ¿Usted ya vio ecuaciones diferenciales? Pues no, hasta ahora la empecé. Ah, bueno, allá va a entender cuando le hablen de homogénea, ¿listo? Queda difícil de explicarle ahorita porque... ¿Listo? Bueno, entonces esta es la ecuación, ¿no? Recuerden que esta derivada segunda es la aceleración, esta derivada primera es la velocidad, x es x y la fuerza, ¿cierto? Y recuerden que b sobre m lo tenemos de la clase pasada, voy a mostrarles. Por aquí está, ¿listo? B sobre m equivale a 2 veces gamma, ¿no? Porque el 2 pasa a multiplicar acá, ¿vale? Bueno. Entonces, procedimiento habitual. Resolver la ecuación diferencial, ¿cierto?
Recuerden, este de aquí lo llamamos parámetro de amortiguamiento, vamos a anotar ahí. Parámetro de amortiguamiento. Recuerden que ese parámetro gamma es igual a B sobre 2M. Recuerden que es una frecuencia, tiene unidades de radianes sobre segundo. Y recuerden que omega sub 0 se conoce como frecuencia natural. Es la frecuencia que tendría el sistema si no hubiese ni amortiguamiento ni fuerza externa, ¿cierto? Entonces recuerden que cualquier sistema puede ser amortiguado o cualquier sistema puede ser forzado, dependiendo de cuál sistema tengo, ¿cierto? Recuerden que si tengo omega sub 0 igual a raíz de K sobre M, sería un sistema masa resorte, ¿cierto? Si tenemos que omega sub 0 es igual a raíz cuadrada de G sobre L, sería un sistema de péndulo simple, ¿no es cierto? Si es un sistema de péndulo compuesto, pues sería raíz cuadrada de masa por gravedad por distancia al centro de masa sobre la inercia. Sería un péndulo compuesto. Y si fuese, bueno, constante de torsión sobre la inercia, sería un péndulo de torsión, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que cualquiera de esos sistemas puede ser un sistema amortiguado o un sistema forzado. ¿Sí? Obviamente, pues va a depender de lo que me dé el enunciado del problema, ¿no? Pero cualquiera puede ser un sistema amortiguado forzado. Entonces yo puedo tener un sistema masa resorte en el cual hay amortiguamiento, ¿cierto? Un sistema masa resorte en el cual hay amortiguamiento que lo está frenando y además va a haber una fuerza externa, ¿no? También puede ser un péndulo simple, un péndulo compuesto o un péndulo de torsión. Cualquiera de ellos puede ser ese tipo de sistema. Ahora, cuando nosotros tenemos la ecuación diferencial, ¿cierto? El procedimiento es resolverla, ¿cierto? Entonces, siempre la resolvemos y siempre obtenemos la solución. Entonces, cuando nosotros solucionamos esa ecuación, que eso lo van a ver en ecuaciones diferenciales, obviamente, nosotros vamos a tomar la solución ya dada, obtenemos la función de posición, ¿no? Recuerden que esa función de posición, para los movimientos armónicos simples, que eran los de péndulo y sistema masa resorte, ya la teníamos definida. Después vimos oscilaciones amortiguadas, donde ya cambiaba esa función de posición, aparecía el término Euler, a menos gamma t, que hacía que la función fuese decreciente. Y ahora que tenemos una fuerza externa, ¿cierto? El sistema volvió a tener las mismas características de un movimiento armónico simple, que era el que veníamos trabajando antes. Entonces, la función de posición x de t o teta de t, recuerden que puede ser teta de t si es un péndulo, sería igual a A, pero vamos a llamar a su f, seno de omega sub f por tiempo más phi. Y regresamos prácticamente a la misma función que conocíamos de antes, ¿cierto? Esta función es la que conocíamos de antes, la función del movimiento armónico simple. Pero debemos tener en cuenta que esta amplitud de acá la vamos a llamar amplitud forzada. ¿Por qué la llamamos amplitud forzada? Porque es la amplitud que el sistema se vio obligado a adquirir una vez que la fuerza externa intervino. ¿Sí? Entonces, si usted tiene el niño allá en el columpio, pero usted llegó a empujarlo, pues ese niño aumentó su amplitud, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto lo aumentó? Pues depende de la fuerza externa. ¿Sí? Esta amplitud forzada a su f, obviamente va a ser directamente proporcional a la fuerza que apliquemos, es decir, a mayor fuerza, mayor amplitud. Entonces va a ser proporcional a la fuerza aplicada, inversamente proporcional a la masa. Obviamente, si ese niño es muy pesado, pues tendríamos que aplicar más fuerza para aumentar su amplitud, ¿cierto? Y multiplicado por un factor que depende de las frecuencias del sistema, que sería omega sub f al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, todo al cuadrado, más 4 veces omega sub f al cuadrado
gamma cuadrada. Entonces, digamos que en este punto es más sencillo trabajar lo que es este sistema forzado. ¿Por qué? Porque la amplitud es una amplitud con fórmula constante, mientras que anteriormente teníamos que calcularla, ¿cierto? Aquí entonces el sistema se vuelve un sistema un poco más sencillo. Y también tener como una nota importante, pon acá entre comillas, que la frecuencia final del sistema es la frecuencia con la que interviene la fuerza externa. Pues la frecuencia final es la frecuencia de la fuerza externa. En pocas palabras, si usted tiene al niño en el columpio, que estaba inicialmente columpiándose solito, y usted llegó a columpiarlo aplicándole una fuerza, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia va a terminar columpiándose el niño? Pues con la frecuencia que usted llegue a empujarlo, ¿no es cierto? Inicialmente, pues el niño tendría su propia frecuencia, que dependería de qué, pues de su masa, de lo largo de la cuerda, ¿cierto? Pero tan pronto usted interviene, aplicándole una fuerza externa con una frecuencia, ¿cierto? Que la fuerza externa tiene una frecuencia. Tan pronto usted interviene, la frecuencia de este niño cambia. Y ahora la frecuencia va a ser la frecuencia con la que usted llegó a empujarlo. O la frecuencia en este caso de la fuerza externa. ¿Listo? Copiamos hasta aquí, muchachos. Cualquier pregunta que tengan, formúlenla, no se queden con las dudas y ya continuamos. Ahora pues. Oye, qué pena, tengo una pregunta con respecto Sí, al centro de oscilación. dígame. No sé si, o sea, hay una fórmula para eso o cómo se calcula eso. ¿Para calcular qué? Centro de oscilación. No entiendo a qué se refiere con el centro de oscilación. Es que por ahí miré un ejercicio sobre más o menos similar a este, pero dice que el centro de oscilación máximo y el mínimo. Entonces no sabría decirle bien. Bueno, por lo general, cuando tenemos un sistema forzado, la oscilación siempre tiene el mismo centro de oscilación. ¿Sí? Es decir, no lo cambiamos. Por ejemplo, aquí en el péndulo, ¿sí? El centro de oscilación siempre va a ser el pivote aquí del péndulo. ¿Sí? Entonces, no sabría responderle respecto a qué se refiere con el centro de oscilación. Si pudiera ser más específico, tal vez sí pudiese aclararle la duda. Pero usted me No, dice es que el centro de ejercicio dice así, oscilación. pero la verdad sí no entendí como que esa pregunta, no sé. O sea, yo también lo miré Sí, así, pero no sé por qué lo preguntaba. bueno, no sabría. Habría que ver el marco teórico antes de formular el ejercicio, el marco teórico que den en el libro o en específico, ¿sí? Como para saber a qué se refieren ellos con centro de oscilación. De pronto envíeme la información al privado y le echamos una miradita, como para saber a, ver a qué se refiere. Me recuerda que era esa F sub 0. ¿Perdón? ¿Perdón? Que si me recuerda cuál era esa F sub 0. Ahí está. No, este sí, gracias.
¿Seguimos, muchachos? ¿Listo? Listo, profe, alcanzamos hasta hacer ejercicio. Listo, profe. Bueno, aquí aparece un fenómeno que se llama resonancia. Listo, vamos a mirar qué es esto de la resonancia. ¿Listo? Entonces voy a hacer una gráfica aquí. Esta sería la gráfica de posición versus frecuencias. ¿Listo? Frecuencia externa. Entonces, esto es un movimiento en el cual la amplitud va aumentando, ¿no es cierto? Vamos a tomar aquí un valor importante que es el valor de la frecuencia natural. Entonces, vamos a graficar 3 veces dependiendo del valor de gamma. El valor de gamma va a ser un gamma pequeño. Recuerden que gamma es la viscosidad del medio. ¿Sí? Vamos a tener un gamma medio y un gamma de valor grande. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede cuando el gamma es grande? ¿Listo? Entonces, cuando el gamma es grande, tendríamos una gráfica así, en la cual la amplitud aumenta un poco debido a la fuerza externa. ¿Sí? Entonces, traíamos un movimiento con una amplitud, esta amplitud aumenta un poco debido a la fuerza externa. ¿Sí? Ahora, si el gamma es medio, digamos, la viscosidad disminuyó, más pequeña, ¿verdad? Pues la amplitud va a aumentar un poquito más, ¿no? Va a llegar hasta por acá y sigue así. Si gamma se hace muy pequeño, es decir, si nosotros vamos disminuyendo la viscosidad mucho, ¿sí? Digamos que ya el medio no es tan viscoso, prácticamente no le está quitando energía al sistema, pero aún así nosotros sí aplicamos una fuerza externa, pues entonces la amplitud va a aumentar mucho. ¿Sí? Esa sería la gráfica de cómo aumenta la amplitud o la distancia a medida que cambiamos el valor de gamma. Ahora, si gamma es 0, si gamma tiende a 0, ¿cierto? Es decir, no hay viscosidad en el medio, digamos que está el niño en el columpio, pero no hay aire, nada que lo frene, el niño está columpiándose y además usted llega a empujarlo, pero nada lo frena, pues la amplitud va a aumentar, digamos, de forma infinita, ¿no es cierto? Bueno, pero no es un crecimiento lineal, es un crecimiento más o menos. ¿Listo? Entonces, en esto consiste el fenómeno de la resonancia. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues consiste en un aumento de la amplitud del sistema debido a que la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema. Entonces, ¿cuándo aparece este fenómeno de resonancia? Aparece cuando la frecuencia externa, que llamamos omega sub f, es igual a la frecuencia natural. Entonces, cuando aparece este fenómeno, entramos en resonancia. Ahora, si adicionalmente gamma tiende a 0, ¿cierto? Pues la amplitud va a aumentar infinitamente. ¿Sí? Ahora, cuando el sistema entra en resonancia, adquiere una amplitud diferente que se llama amplitud de resonancia. La amplitud de resonancia va a ser mayor que la amplitud forzada. Es importante eso. Entonces, la amplitud de resonancia va a ser mayor que la amplitud forzada. Quiere decir que hay una mejor transferencia de energía cuando el sistema está en resonancia, es decir, cuando la frecuencia externa, la frecuencia con la que usted llega a empujar al niño, es igual a la frecuencia que el niño tenía naturalmente. Esta frecuencia de esta amplitud de resonancia es igual a la fuerza máxima sobre la masa por 2 veces omega sub 0 por gamma. Entonces, esta es la amplitud de resonancia. Es mayor que la amplitud de
que la amplitud forzada. ¿Por qué? Porque las frecuencias del sistema están igualadas, es decir, estamos en resonancia. Obviamente, ¿qué pasa en esta ecuación si gamma tiende a 0? Si gamma tiende a 0, estaríamos dividiendo entre 0, ¿no es cierto? Recuerden que cuando nosotros dividimos entre 0, pues esto tiende a infinito. Por lo tanto, la amplitud de resonancia tiende a infinito. ¿Qué es lo que vemos en la gráfica? ¿Cierto? Si no hay viscosidad, el niño está en el columpio y usted llega a empujarlo, pues la amplitud del niño va a ir aumentando, sin nada que lo frene, hasta infinito. Entonces, esta es la amplitud de resonancia. ¿Listo? Bueno, un fenómeno interesante ahí en esta parte de oscilaciones forzadas. Y por último, vamos a mirar lo que es el factor de calidad para pasar a hacer un ejercicio. Factor de calidad. El factor de calidad mide la eficiencia del sistema. ¿Por qué la eficiencia? Porque estamos transmitiendo la energía, ¿cierto? ¿Cómo estamos transmitiendo energía? Pues mediante la fuerza externa, ¿no? Entonces mide la eficiencia del sistema. Mide la eficiencia del sistema. Importante, cada ciclo. Entonces, cuando yo calculo el factor de calidad, mido la eficiencia del sistema por ciclos. No puedo medir la eficiencia del sistema total. ¿Por qué? Porque recuerden que en cada ciclo el sistema pierde energía y al siguiente ciclo vuelve a perder energía y vuelve a perder energía o vuelve a ganar energía, ¿cierto? Entonces, solamente la evalúo por ciclos. El factor de calidad es una cantidad adimensional, es decir, no tiene unidades. El factor de calidad es igual a 2pi, energía inicial, sobre variación de la energía. Aquí podemos recordar pues que E sub 0 es la energía inicial. Recuerden allá cómo la calculábamos. La calculamos como un medio de K por la amplitud inicial. Y delta de energía pues es energía inicial menos energía final. Es decir, sería E sub 0, factor de 1, menos epsilon a la menos gamma por periodo. Ahí la tenemos enunciada. Recuerden que estas fórmulas de energía con epsilon ya las tenemos del movimiento amortiguado, ¿no? No se nos olviden. También podemos calcular el factor de calidad, de hecho lo voy a poner aquí enfrente, como omega sub 0 sobre 2 veces gamma. Lo cual pues va a depender de lo que yo tenga en el ejercicio, ¿no? Si yo tengo las energías, las calculo por acá. Si tengo las frecuencias, las calculo por acá. ¿No? Vamos copiando hasta acá, muchachos, y ahí les dejo el enunciado para irlo copiando. A ver cómo nos va resolviendo. ¿Listo? Entonces vamos copiando y ya resolvemos ese ejercicio. Vale, pues.
¿Listo, muchachos? ¿Ya? ¿Seguimos? No, señor. Listo. Bueno, pues vamos a resolverlo, muchachos. Y con este, pues, podríamos terminar por el día de hoy. Dejamos listo lo que sería el tema del parcial, ¿vale? En el taller hay 3 ejercicios de este tema para que los trabajen. Les dice el ejercicio. Un sistema masa resorte amortiguado forzado consta de una masa de 2 kilogramos. Podemos ir sacando esos daticos. Masa de 2 kilogramos. Atado a un resorte cuya constante elástica es de 200 newtons sobre metro. Recuerden que por ser un sistema masa resorte, la frecuencia natural sería raíz cuadrada de K sobre M. Entonces puedo sacar la frecuencia natural de una vez, que sería raíz cuadrada de 200 newtons sobre metro sobre 2 kilogramos. Nos daría 10, ¿cierto? 10 radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos la frecuencia natural del sistema, que nos la están dando con todos esos datos. Bueno, dice, en el instante t igual a 2 segundos, la posición de la masa es 10 centímetros, entonces X valdría 0.1 metros. Su velocidad, igual en el mismo tiempo, es de menos 3 metros sobre segundo. Y su aceleración en el mismo tiempo es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos están dando 3 datos importantes, todos en el mismo tiempo. ¿Vale? Es impulsado por una fuerza sinusoidal de este estilo, ¿cierto? Cuyo valor máximo es de 10 newtons. Entonces tenemos que la fuerza máxima es 10 newtons. ¿Listo? Lo cual resulta en un movimiento con una frecuencia angular final, importante, frecuencia angular final, que sería la frecuencia externa, también, de 5 radianes sobre segundo. Hallar. A. Parámetro de amortiguamiento. ¿Qué fórmula utilizaríamos? ¿Hay alguna fórmula que relacione todo eso que tenemos ahí? ¿Cuál sería? ¿Sí la hay o no la hay, muchachos? Profe, sería la deposición. La deposición tiene velocidad y tiene aceleración y tiene todas esas frecuencias. Ah, no, eso no. Y tiene gamma, que es el parámetro de amortiguamiento, lo que vamos a hallar. Pues hay una de amplitud final que sí relaciona la mayoría. ¿No? ¿Un quiz? Están como durmiendo. ¿Quizecito? No, señor, no nos asuste. No, no lo estoy asustando, lo estoy amenazando. Profe, es la de aceleración. Es la de aceleración. ¿Cuál? Donde está, bueno, La de amplitud forzada. el parámetro de amortiguamiento. No conozco la amplitud forzada. Ah, La ecuación del movimiento oscilador forzado. Esta, ¿no? Tienes razón. Esa. La ecuación diferencial. Esa. Pongan pilas, muchachos. En serio, les voy a pegar una partida un día de estos para que aprendan a ser serios. Copiar. Entonces vamos a trabajar con esa ecuación que está ahí. Vamos a pegarla acá. Entonces, en esta ecuación tenemos la aceleración, que es esta. Tengo gamma, que es lo que debo despejar. Tengo la velocidad, que es esta. Tengo la frecuencia natural, ya la calculé aquí. Tengo X, que es este. Tengo la fuerza máxima, que es esta. Tengo la frecuencia final, que es esta. Y tengo el tiempo, que es este.
Bueno, entonces, de esta fórmula que está aquí, voy a despejar a gamma. Entonces, ¿cómo queda despejado gamma? Me va a quedar f sub 0 seno de omega f por tiempo menos omega sub 0 cuadrado por x menos aceleración sobre 2 veces la velocidad. Entonces vamos a sustituir todos los valores, me dicen cuánto les dio gamma. A ver, rapidito, rapidito. Profe, ¿eso es velocidad o eso es gamma lo que colocó ahí como un símbolo? Bajo Qué esta pena. velocidad. Es que se me confundieron las letras. Ya, ahí está. Ahí está. Entonces, muchachos, háganle pues, vamos reemplazando, me dicen cuánto dio gamma. Da 2,9. 2.9 le dio al compañero. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A mí también me dio lo mismo que el compañero. A mí también, profe. ¿Listo? Entonces, 2.9, ¿no? Listo. Recuerden que hay que trabajar en radianes, ¿no? ¿Sí trabajaron en radianes? Sí, señor, 2.9. Listo, perfecto. Bueno, B. Amplitud forzada. Pues solamente vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Entonces vamos a sustituir en la fórmula de amplitud forzada, la voy a copiar para no volverla a escribir. Es esta de aquí, ¿no? Ya teniendo todos los valores, lo único que hay que hacer es sustituir. ¿Listo? Vamos calculándola, me dicen cuánto da, muchachos. Sustituimos todos los valores, me dicen cuánto da.
0,18. 0,18. ¿Eso lo dio todos? Profe, ¿esa amplitud de abajo cuál es? ¿La amplitud forzada? No, pero o sea, la que está dentro de la raíz. ¿Cuál amplitud? No, en la raíz no hay ninguna amplitud. Ah, es un 4. Esto es un 4, sí. Ah, coño. Entonces nos dio 0,018. 0,18. 0,18. ¿Sí? Rectifiquen que todos les esté dando esos valores, ¿no? ¿Cómo le dio a las demás? ¿Lo mismo? Si está dando valores diferentes, muchachos, hablen. No se queden ahí con esos valores. Ah, aquí falta la masa, ¿no? Ay, me comí la masa, me comí la masa. Ah, no, ahí está bien. Aquí. Aquí es F0 sobre la masa. Vamos a rectificar, muchachos. F0 sobre la masa. Ahí saco la calculadora del lado, yo rápido. Aquí me dio 2,45, muchachos. Me rectifican si de pronto me equivoqué. Y acá, reemplazo, sería, espero que es 10 sobre 2 por raíz de... Y ahí me dio 0,063. Sí, me dio también eso. Perfecto. Listo. Entonces aquí faltaba era la masa. Aquí también. Que la masa pasa a dividir a todos, ¿no? Listo. A ver si. Perfecto. Y el factor de calidad, sustituimos. También a ver cuánto nos dio. Profe, entonces en el de gamma queda abajo 2 por la velocidad por m. Gamma. No, en gamma es normal. Sí. Parámetro, perdón, el factor de calidad, ¿no? Aquí. Omega sub 0 sobre 2 gamma. Omega sub 0 sobre 2 gamma. Ah, eso sí está bien. Fue ya que me comí la M que pasaba a dividir. ¿Cuánto nos dio? Omega sub 0 es 10 y 2 por 2,45. Puede darnos un poquito más de 2. 2.04. 2,04, lo podemos aproximarlo a 2, ¿no? 2. 2. Listo, muchachos. Ahí estaría, ¿no? Ahí utilizamos todas las formulitas. Tener cuidado con, bueno, en este caso con la M que me había comido yo. Pero entonces son ejercicios muy sencillos estos de
oscilaciones forzadas. Lo que sí hay que tener muy presente, muchachos, es el fenómeno, ¿no? Como tal, qué es lo que sucede, cómo es que la amplitud aumenta, en fin, ¿no? Mucho de la explicación del fenómeno, más que simplemente las fórmulas. Entonces termino de copiar aquí, muchachos, y voy a tomar lista. Entonces, muchachos, atentos, voy a empezar a tomar lista. Espero que estén ahí toditos conectados. Humberto Acevedo. Presente, que me ha apagado el micrófono. Vale. Silvia Fernanda Álvarez. Silvia Fernanda, ¿no está? Karen Rocío Ángel. Presente, profe. John David Ardila. Presente, profe. Yair Ferney Ayala. Presente, profe. Lorelis Barrera. Lorelis Barrera, ¿no está? Bueno. Jesús Camargo. Presente, profe. Juan Diego Cardoso. Presente, profesor. Erika Fabiana Chona. Erika, ¿no está? Cristian Contreras. Presente. Germán Daza. Profe, el compañero era el que tenía problemas de conexión. Ah, vale, listo. Germán Daza. ¿Es el que tiene problemas? Sí, señor. Listo. Edgar Duarte. Presente, profe. Edgar Fajardo. Presente, profe. David Fajardo. Presente. Javier Flores. Presente. Juan Sebastián Gallo. Presente, profe. Rafael Andrés Gutiérrez. Presente, profe. Oscar Fabián Jiménez. Presente, profe. Wilmer Uriel Martínez. Wilmer. Edwin Montiel. Presente. Elena Mora. Presente, profe. Daniel Felipe Ortiz. Presente. Wilson Peñalosa. Wilson. Wilson Enrique Peñalosa. No ha venido ni a una clase. Kevin Edgardo Pérez. Presente, profe. Einer Quiroz. Einer. Mateo Rivera. Presente, profe. Juan Sebastián Rivera. Presente, profe. Jesús David Roa. Jesús David Roa. Diana Carolina Rodríguez. Presente. Winner Rojas. Presente. Dairon Rojas. Aquí estoy. Jesús Alberto Rojas. Presente, profe. Fabián Ropero. Presente. Carlos Sánchez. Carlos Andrés Sánchez, tampoco viene nunca. Daniela Sánchez. Presente, profe. Hernán Camilo Vargas. Presente, profesor. Fender Dancor, perdón. Presente.
Juan Sebastián Villamizar. Presente. Giancarlo Villegas. Giancarlo Villegas. Tampoco. ¿Alguien escribió al chat? No. Buenas, profe, ¿qué pena me nombró a mí? No lo sé, tú dime. Silvia Álvarez. Silvia Álvarez, claro que te nombré, pero estabas durmiendo seguramente. No, es que me tocó comprar datos para poder volver a ingresar. Qué pena. Será creerte. Ay, profe, así es. Activaciones y ondas. Persona del grupo A, ¿cierto? A2. Listo. Listo, ya está. Gracias, profe. Vale. 10.01.010. Fue un compañero escribió al grupo Jesús David Roa Helves, que no le sirve el micrófono. Roa el señor Arroz. Roa Helves. No, a este hombre sí le embarraron. Roa Helves. Listo, ya le corregí acá a Roa. Roa Helves viene de familia arrocera, al parecer. Bueno, muchachos. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Espero que estén trabajando el taller, muchachos. Que hayan hecho los ejercicios de ese taller. No es por tener los ejercicios, porque tenerlos prácticamente todo el mundo los tiene por ahí. Ya los han resuelto. Sino el hecho es que ustedes mismos los hayan trabajado para que pues puedan afrontar los cuestionarios y el parcial, ¿no? Les recuerdo que tienen habilitado cuestionario en este momento y que la otra semana les va a habilitar el otro cuestionario, el de oscilaciones amortiguadas y forzadas. Entonces, para que estén pendientes. También les recuerdo que este martes no va a haber clase. Esas 2 horas están destinadas para los cuestionarios y que el parcial quedó para de hoy en 8 el viernes. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profesor, gracias. Listo, profe. Bueno, Profe. muchachos. Sí, dígame. Profe, respecto a la asignación